Buenas tardes, profesores, padres de familia y compañeros todos. Les saluda la alumna Ariana Jimena Doliorbe del tercero A Libertad Secundaria, de la institución educativa Fe y Alegría 29 de Ventanilla Alta. Y en esta oportunidad estoy llevando el taller de electricidad a cargo del profesor Martín Edgar Auris Cornejo. Y el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a aprender a utilizar el método del alambrado para diseñar circuitos eléctricos con interruptores bipolares. ¿Qué es el método del alambrado? El método del alambrado es un modo ordenado de realizar conexiones en una instalación eléctrica con diferentes interruptores, teniendo en cuenta evitar realizar una mala conexión y cortocircuitos. Para realizar el correcto diseño del cableado de un circuito eléctrico, debemos aplicar el método del alambrado. Para ello debemos tener en cuenta las siguientes indicaciones. La línea L1 irá conectado al contacto medio de los interruptores, cable rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro. La línea LM o mensajera irá conectado a los contactos extremos de los interruptores y el contacto libre de los portalámparas, cable azul. Y la línea LP o línea puente irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. A continuación observamos la leyenda, donde tenemos a la línea L1, cable rojo, la línea L2, cable negro, la línea mensajera, cable azul y la línea LP o línea puente, cable verde. Estas líneas representan a las líneas de alimentación que transportan la corriente eléctrica y alimentan a los circuitos. Debemos tener en cuenta que el método del alambrado solo se cumple en circuitos en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la corriente eléctrica llega directamente a los portalámparas y se trabaja con 220 voltios. Nunca se debe juntar la línea L1 y la línea L2 directamente, cable rojo y cable negro, porque podría ocurrir un cortocircuito. En el caso de conmutación, la línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. Diseño número 1. Instalación de un portalámpara comandado por un interruptor bipolar. En este diseño observamos a dos esquemas eléctricos. ¿Pero qué son los esquemas eléctricos? Los esquemas eléctricos son la forma más fácil y sencilla de representar una instalación o un conjunto de instalaciones eléctricas. En el esquema eléctrico van representados de manera simbólica los aparatos, accesorios eléctricos y cables de conexión. Tenemos al esquema unifilar, donde observamos el símbolo del centro de luz, el símbolo del interruptor bipolar y el símbolo de los electroductos, por los cuales se transporta la corriente eléctrica. En el esquema desarrollado tenemos el símbolo del tablero general de distribución, el cual es un sistema de protección eléctrica que comanda todos los circuitos de la vivienda. Dentro de él podremos ubicar a los interruptores termomagnéticos y diferenciales. Mayormente van ubicados en la cocina. Aquí tenemos el símbolo de un interruptor termomagnético, el cual es un elemento de seguridad eléctrica que tiene la capacidad de interrumpir la corriente. Su objetivo principal es proteger las líneas eléctricas de sobreintensidades, debido a cortocircuitos o sobrecargas de red. Estas líneas suspensivas representan a una caja octogonal, las cuales son usadas para unir tramos de tuberías, contener las tuberías de paso y derivación, proteger los empalmes y las conexiones. Este símbolo representa a un portalámparas, que es un dispositivo eléctrico que nos permite colocar en su parte arroscada a las lámparas o bombillas eléctricas. Son llamadas también sockets. Aquí tenemos a las cajas rectangulares, donde encontraremos a los interruptores. Y finalmente podremos observar el símbolo del interruptor bipolar, representado por el punto S2. Los interruptores bipolares cortan dos líneas para mayor seguridad. En su parte externa tienen un botón con la imagen de un círculo y una rayita, y en su parte interna tienen 4 contactos, 2 contactos superiores y 2 contactos inferiores. Los interruptores bipolares son casi similares al interruptor simple. La única diferencia es que se utiliza para comandar lámparas reflectoras o lámparas que tienen mayor consumo. ¿Y cómo se diseña este circuito eléctrico aplicando el método del alambrado? ¿Y qué nos indica el método del alambrado? Que la línea L1 va a pasar por los contactos superiores del interruptor bipolar. Lo mismo realizamos con la línea L2, que también va a pasar por el segundo contacto superior del interruptor bipolar. En la línea L1, esta va a salir
por el primer contacto inferior del interruptor bipolar y va a conectarse con un contacto del portalámparas. La línea L2 va a salir por el segundo contacto inferior del interruptor bipolar y va a conectarse a un contacto libre del portalámparas. Así nos debe quedar nuestro diseño. Diseño número 2. Instalación de dos portalámparas comandado por un interruptor bipolar. El método del alambrado nos indica que la línea L1 va a conectarse a un contacto superior del interruptor bipolar. La línea L2 va a conectarse al segundo contacto superior del interruptor bipolar. Luego, la línea L1 va a salir por el contacto inferior del interruptor bipolar y va a conectarse a un contacto del portalámparas. También nos indica que va a poder comandar a las lámparas A y B. De la línea L2 va a salir por el segundo contacto inferior del interruptor bipolar y va a conectarse al contacto libre de los portalámparas. En este diseño también podremos observar a los empalmes eléctricos, como el empalme en derivación T o empalme en derivación T con nudo de seguridad. Los empalmes eléctricos nos permiten la continuidad de la corriente eléctrica. Diseño número 3. Instalación de tres portalámparas comandado por un interruptor bipolar. El método del alambrado nos dice que la línea L1 irá conectado al primer contacto superior del interruptor bipolar. La línea L2, cable negro, irá conectado al segundo contacto superior del interruptor bipolar. Luego, la línea L1 va a salir por el primer contacto inferior del interruptor y va a conectarse a las lámparas A, B y C. La línea L2 va a salir por el segundo contacto inferior del interruptor y va a conectarse al contacto libre de los portalámparas. También observamos en este diseño a los empalmes eléctricos. Diseño número 4. Instalación de cuatro portalámparas comandado por dos interruptores bipolares. A comparación de los diseños anteriores, ahora podremos observar dos interruptores bipolares, los cuales van a comandar a un grupo de portalámparas. El método del alambrado nos indica que la línea L1 irá conectado al contacto superior de los interruptores bipolares. La línea L2 irá conectado al segundo contacto superior de los interruptores bipolares, cable negro. Del primer interruptor bipolar, la línea L1 va a salir por el primer contacto inferior del interruptor y va a conectarse a las lámparas A y B, como nos indican aquí en esta parte. Ahora la línea L2 va a salir por el segundo contacto inferior del interruptor bipolar y va a conectarse al contacto libre de las lámparas A y B. Del segundo interruptor bipolar, la línea L1 va a salir por el primer contacto inferior del interruptor bipolar y va a conectarse a las lámparas C y D. Luego la línea L2 va a salir por el segundo contacto inferior del interruptor y va a conectarse al contacto libre de los portalámparas, que son las lámparas C y D. En este diseño también observamos a los empalmes eléctricos como el empalme en derivación T y empalme en derivación T con nudo de seguridad. Diseño número 5. Instalación de 5 portalámparas comandado por 3 interruptores bipolares. El método del alambrado nos indica que la línea L1 irá conectado al primer contacto superior de los interruptores bipolares, cable rojo. La línea L2 irá conectado a los segundos contactos superiores de los interruptores, cable negro. Del primer interruptor bipolar, la línea L1 va a salir por el primer contacto inferior del interruptor y va a conectarse a las lámparas A y B. La línea L2 va a salir por el segundo contacto inferior del interruptor bipolar y va a conectarse al contacto libre de los portalámparas A y B. El segundo interruptor bipolar va a comandar a las lámparas C y D. Por ello, la línea L1 va a salir por el primer interruptor inferior del interruptor bipolar y va a conectarse a las lámparas C y D. Luego, la línea L2 va a salir por el segundo contacto inferior del interruptor bipolar y va a comandar a las lámparas C y D.
Del tercer interruptor bipolar, la línea L1 saldrá por el primer contacto inferior del interruptor bipolar y va a comandar a la lámpara E. La línea L2 saldrá por el segundo contacto inferior del interruptor bipolar y va a poder conectarse a la lámpara E. Ahora es tu turno, te toca diseñar este circuito eléctrico aplicando el método del alambrado. Para ello debes tener en cuenta los diseños anteriores que hemos estado practicando. Ahora que ya lo hiciste, vamos a diseñarlo juntos. Diseño número 6. Instalación de 6 portalámparas comandado por 6 interruptores bipolares. En este caso, observamos 6 interruptores bipolares. Por ello, cada uno de estos interruptores va a poder comandar a una de estas lámparas de manera independiente. La línea L1 irá conectado al primer contacto superior de los interruptores, cable rojo. La línea L2 irá conectado al segundo contacto superior de los interruptores bipolares, cable negro. En el caso del primer interruptor bipolar, la línea L1 va a salir por el primer contacto inferior del interruptor y va a comandar a la lámpara A. La línea L2 saldrá por el segundo contacto inferior del interruptor y va a conectarse al contacto libre del portalámparas que observamos aquí. Del interruptor bipolar número 2, la línea L1 va a salir por el primer contacto inferior del interruptor bipolar y va a conectarse a la lámpara B. La línea L2 va a salir por el segundo contacto inferior del interruptor bipolar y va a conectarse a la lámpara B. Lo mismo realizamos con los otros interruptores. Del sexto y último interruptor bipolar, la línea L1 va a salir por los contactos inferiores del interruptor bipolar y va a conectarse o comandar a la lámpara F. La línea L2 va a salir por el segundo contacto inferior del interruptor bipolar y va a poder conectarse al contacto libre de la lámpara F. Así nos quedará nuestro último diseño. También observamos los empalmes en derivación T y empalmes en derivación T como luz de seguridad. Recordemos que los empalmes eléctricos nos van a ayudar a permitir la continuidad de la corriente eléctrica. Te recomiendo seguir practicando estos empalmes eléctricos aplicando el método del alambrado con interruptores mixtos. Esto te ayudará a tener más facilidad para poder realizar las diferentes instalaciones eléctricas. Recuerda ser optimista en la práctica de esta actividad. Tú puedes. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima.